Upalupa, el hijo de Majek. Episodio 1. El despertar. Ay, ahí en el kiosco está tal Concepción de La Palma. Es independentista. Dice él, qué raro, ¿verdad? Eso es independentista. Pero yo, como era tan moderna y tan así, yo digo, pues no lo veo tan extraño, pues me pareció interesante. Vamos a hablar con él a ver qué dice. Y cuando acabamos la conversación, los dos coincidimos. Digo, pues no está equivocado, es interesante. ¿Por qué no? ¿Por qué ser republicano y no ser independentista? ¿Por qué no? Estamos a finales de la década de los 60, principios de los 70 del pasado siglo XX. La dictadura de Franco languidece al ritmo de la salud del dictador. Han sido décadas de represión, de discursos centralistas que ahora van siendo empujados por el auge de los regionalismos y los nacionalismos. En Canarias a esto se le suma un creciente deseo de la población por recuperar una identidad y una cultura que ha sufrido un intenso proceso de represión y folclorización. España se preveía que el dictador iba a fallecer o que iba a cambiar la dictadura y empezaba a hablarse de la democracia. Y en ese contexto había en Canarias por lo menos dos movimientos, o dos fenómenos, mejor dicho. El fenómeno antifranquista, de la gente que era mucha gente antifranquista, incluso franquistas que se convertían en el antifranquismo, porque veían que el mundo había cambiado y estábamos muy lejos, aislados. Y era gente que de verdad lo decía, no eran oportunistas que se estaban preparando para el cambio, sino que consideraban que una dictadura podía ser de otra época, que el franquismo, hasta decían ellos, podía haber sido bueno en otra época, pero ya entonces no funcionaba. Estábamos hablando de los años 72, 73, 74. Y en la calle encontramos un día a Hermógenes Afonso, que enseguida empezó a ser conocido como Upalupa, porque él y un amigo que estaba siempre con él, que no recuerdo nunca el nombre, y otra gente que eran muy amigos del mundo de lo que entonces empezó a emerger, que era la defensa del guanche. Del guanche no se hablaba nada en Canarias, era como que la dictadura consideraba, entre comillas, con buen olfato, que si fomentaba al guanche, fomentaba otra cosa, que era la reivindicación de los canarios, pues posiblemente porque estaban muy lejos y podía haber un componente político. O sea, que el guanche estaba censurado. En esos años de transición hay un temor, todo lo que no se establezca dentro del canon educativo, que vienen con las cartillas y con lo que se considera más o menos leal al régimen que sale después de la guerra, a los años triunfales, es mal visto. Hay una gran depuración de enseñantes, y los que se quedan al cargo están siempre, digamos que con la lupa detrás de la oreja, es decir, están siendo directamente o indirectamente vigilados. Y eso va generando un cierto adormecimiento que viene a despertar en los años 70, es decir, que viene a resurgir, y no es que sea nuevo. Yo creo que hay un resurgir en esos años, afortunadamente, cuando ya se alumbra el final de ese largo periodo, de más de 40 años o de 40 años, digamos. Carmelo Rivero y Zenaido Hernández son dos históricos del periodismo tinerfeño que narraron en sus crónicas todos estos cambios, un despertar del pueblo que también se palpa en las calles. Domingo Garí, historiador. Ahí hay una década en la que se va conformando esta oposición al franquismo, que tiene un claro componente de lucha sindical, de lucha obrera, fundamentalmente. Los portuarios de Las Palmas y de Santa Cruz, los guagüeros, la gente de la parcería, aquí en el sur de la isla y en Gran Canaria, ¿no?, con más fuerza todavía. Y bueno, a partir de principios de los 70, 72, 73, es cuando ya empieza a aparecer claramente la cuestión nacional.
De todo ese ambiente se empapó, como tantos otros jóvenes canarios, el estudiante universitario Hermógenes Afonso de la Cruz. Hermógenes, Nito para la familia, procedía del barrio de Las Cruces, en Garachico. Allí nació el 11 de diciembre de 1945, meses después de que los fascistas fueran derrotados en la Segunda Guerra Mundial. Procede de una familia del norte de la isla, de Garachico, que tenían en el mercado de Santa Cruz un asentamiento ya sólido, económico, y que él además estudia en consonancia con ese sector de la avicultura la formación que se le imparte. Es decir, él es de los técnicos, en la escuela de peritos en aquel momento, que luego pasa a ser de ingenieros técnicos, y Hermógenes se decanta en el área de ganadería, y particularmente al subsector de la avicultura, ¿no? Que es donde ya él venía pues con conocimientos prácticos de su familia. En el puesto de huevos que tenían sus granjas avícolas, mi marido estudiaba allí a las 4 de la mañana ayudando a sus padres. Era un chico muy brillante, él sacó profesorado mercantil, él hizo el bachiller de la Escuela de Comercio y acabó con el profesor. Después se fue a la universidad, hizo ingeniero técnico agrícola en la primera promoción y fue el número 1 de su promoción, un hombre bastante brillante. Era un intelectual. Quien así lo recuerda es su mujer, Amparo Higuera, una inteligencia y brillantez que también otorga a su suegro, de nombre también Hermógenes, un hombre al que apreciaba, apacible, callado, pero también comprometido, de izquierda. Esto le costó una condena a muerte cuando se ejecutó el golpe militar de Franco, condena de la que se consiguió librar, pero de la que salió más cauto. Su padre estuvo condenado a muerte en Faife, pero mi suegro era un hombre apacible, inteligente, era un hombre realmente interesante, muy trabajador y hizo una fortuna enorme. En la historia de Garachico es un hombre histórico porque él estaba en el sindicato anarquista de plataneros y él se levantó contra los terratenientes de Garachico, o sea, ya su padre, de ahí le viene la historia a mi marido, sin duda alguna, esa rebeldía. El carácter más reflexivo del padre contrastaba con el más inquieto de su madre, Rosario. El matrimonio tuvo 3 hijos, Nito, el mayor, y 2 hijas. La última de ellas, Rosarito, falleció al poco de nacer en brazos de su padre tras una hora de camino entre Garachico e Icod de los Vinos, a donde acudían para que la tratara un médico por una fuerte fiebre. Esta muerte atormentaría profundamente a Rosario. Rosario perdió la cabeza, aunque doña Claudina, la abuela, siempre me confesó que desde chiquita nunca fue cuerda. Su esposo era un santo, la adoraba, siempre la cuidaba, la cogía de la mano. Él para trabajar la amarraba a la cama, porque ingresarla, decía, en el manicomio era más penoso. Los tratamientos de choque de la época eran muy duros. Quien así la describe es Amparo en el preámbulo del libro Upalupa, Memoria de Tetupivo, escrito por Yaisa Afonso, una de las hijas del matrimonio. Siendo Hermógenes muy pequeño, la familia decide dejar el Garachico natal para mudarse a la calle Tribulaciones del barrio del Toscal, en Santa Cruz de Tenerife, con mayores posibilidades para los negocios agrícolas del padre. Entre mediados de los años 60 y el inicio de la década de los 70, Hermógenes estudia en la Universidad de La Laguna, perito mercantil e ingeniería agrícola. Será sobre todo allí, en la universidad, donde empieza a conocer y a tomar conciencia sobre la realidad de Canarias. Se siente cada vez más atraído por ahondar en el conocimiento de sus antepasados, de la cultura guanche. Un día llegó a casa, yo creo que ya estábamos casados, sería el año 73, 74 máximo. Y él se iba a desayunar a un bar y entonces llegó un chico y dijo una frase en guanche. Así guañas guanche. Entonces llegó a mi casa y dijo: Amparo, llegó un hombre
y dijo una frase en guanche. Yo pensé que eso no existía ya. Bueno, lo clásico, como estaba todo prohibido y todo era ilegal, y a nosotros nuestra cultura nos la desaparecieron de un plumazo, porque nadie decía que éramos guanches ni nada, sino todos éramos españoles. Y bueno, pues entonces él, como que esa frase le llamó mucho la atención, se metió en la biblioteca y después de que se metió en el mundo ese de los guanches, fue un antes y un después. Café solo, larguito y 4 churros. Se metió con una pasión, cada vez era más apasionado y cada vez encontraba más cosas, y se iba a Madrid a buscar libros, y le entró como un desespero, como que iban a eliminar nuestra cultura, que nosotros íbamos a desaparecer como los indios de América, y como en aquel momento de la Revolución Cubana, del romanticismo, porque es la época, ¿no? Sin duda alguna. El conocimiento que se tenía entonces de la cultura canaria y de sus primeros pobladores estaba todavía muy influido por la educación franquista. La dictadura había defendido durante décadas que los aborígenes canarios habían desaparecido por completo y que la actual población del archipiélago provenía exclusivamente del continente europeo. Claro, estábamos completamente imbuidos del lenguaje hegemónico de la cultura española a través del punto de vista del nacionalcatolicismo español, que era la escuela en la que nos criamos todos, ¿no? Yo la EGB la estudié en la escuela franquista, entonces todos esos idearios, todos esos imaginarios culturales españoles que trataban de unificar la nación española sobre un lenguaje y unos elementos identitarios comunes, había que deconstruirlos. Coincide con este historiador Valentín Benítez, miembro del Alfar, una institución en el mundo de la alfarería canaria que durante los años 90 investigó y divulgó la elaboración de la cerámica canaria, así como la cultura popular tradicional. Yo en la escuela, en un libro gordo que teníamos, único en ese entonces, se estudiaba con un libro solo, que venía lengua, matemática, gramática, tal. Y en la parte de historia mirabas que en Canarias se producían plátanos y tomates y plátanos, y hace mucho sol. Eso es lo que estudiamos de las islas. El Niño, el Tajo, el Ebro, el Duero, el Guadalquivir. Sin embargo, recitábamos de memoria todos los ríos de España, todos los accidentes geográficos que había y tal. Y siempre se negó. Y él de repente, en su época, empiezan a aparecer teorías de los íberos. Siempre lo querían relacionar con Europa y apoyaban todas las tesis europeas. Aquí vinieron por primera vez, que si los celtas, que venían. Y nunca se miró a lo que estaba a tiro de piedra ahí, que es el continente africano, de donde ahora se empieza a afirmar que llegan los primeros pobladores. El catedrático de Arqueología Antonio Tejera Gaspar destaca a dos profesores, Juan Álvarez Delgado y Manuel Pellicer, como dos de los investigadores que contribuyeron a marcar un punto de inflexión en este conocimiento. En los años 70, la visión que se tenía de la arqueología de las Islas Canarias era una visión que ahora podemos decir incluso arcaica, en el sentido de que era una perspectiva que venía arrastrándose prácticamente desde finales del siglo XIX hasta esa etapa, ¿no? En medio, claro, está la labor extraordinaria de Luis Diego Cuscoy, como todo el mundo sabe, pero con la llegada de estos dos profesores se produce una ruptura, digamos, de la perspectiva que hay del mundo anterior, ¿no? Está Juan Álvarez Delgado con el ámbito de lo africano. Pellicer, que abre un pequeño resquicio para vincular con África. Pellicer, que a su vez entiende la necesidad de vincularse con el mundo africano a través del Sahara, porque está al lado, entre comillas. En ese contexto aparece Hermógenes con su entusiasmo por la búsqueda de identidad del mundo aborigen, ¿no? Y todo eso. Y en ese contexto es donde él se apoya, como dije antes, en lo de Juan Álvarez Delgado. O sea, esa perspectiva es muy importante tenerla en consideración. La estrechísima vinculación de Canarias con África
Esta es la clave que Hermógenes entendió y acogió. Afonso tuvo una estrecha relación con Juan Álvarez Delgado, divulgando y continuando con muchas de sus tesis e investigaciones. María Fernanda es camarada de Upalupa en el M-Payac. Juan Álvarez Delgado fue el mentor de Upalupa, fue su mentor amigo. De hecho, una parte del legado, Palabras de Upalupa, se lo deja a él. Eso es importantísimo, porque estamos hablando no solo de la investigación que hizo Upalupa, sino la investigación de Juan Álvarez Delgado, no sé si posicionado o no, pero sí sabía que Upalupa, el lugar que estaba ocupando la sociedad y lo que hacía. Juan Álvarez Delgado hizo muchísimos estudios sobre Canarias, sobre cómo fue la conquista de Canarias, tenía muchísimos temas también de arqueología, era una figura súper reconocida. Yo creo que es muy, muy, muy importante que figuras de ese tipo hayan visto lo que es la colonización de Canarias y que de alguna forma pues, apoyaron y trabajaron conjuntos, como con Upalupa. Señoras y señores, compañeros, Añaten Guanchen, sintonizan ustedes la voz de Canarias Libre, emisora del movimiento por la autodeterminación y la independencia del archipiélago canario, el M-Payac. El Movimiento por la Autodeterminación y la Independencia del Archipiélago Canario, el M-Payac, se funda en 1964 con su líder, Antonio Cubillo, ya en el exilio, en Argelia. Sin embargo, no será hasta una década después, concretamente en 1974, cuando este movimiento consigue tomar fuerza real en las islas, gracias, entre otras razones, a las emisiones de Cubillo desde Argel que se podían sintonizar en Canarias. El M-Payac atrae a un buen número de militantes, aunque debido a su carácter clandestino es difícil aún hoy precisar una cifra. Este tema se hablaba mucho, o sea, ahora ya no se habla de este tema, efectivamente. El nacionalismo actual es una cosa light, es una cosa adocenada que se ha incorporado a la vida política normal. Entonces era un tema muy arraigado, en gente que decía que por qué Canarias no era independiente como un estado, porque el mensaje de Cubillo había arraigado en un sector de la población bastante fuertemente, o sea, no fue una anécdota. Y no fue una anécdota porque yo creo que entonces España tenía un problema que era en Madrid la muerte de Franco, pero sabía que en el sur, en la zona africana, es donde estaba el follón, porque Franco iba a morir, iba a haber una transición. La transición se hizo inteligentemente por parte de quienes la protagonizaron y hubo una democracia. Pero se veía venir todo eso, podía fallar, podía haber golpes de Estado y tal, pero se veía venir. Mientras que lo que estaba ocurriendo en el Sáhara y lo que estaba empezando a ocurrir en Canarias era desconocido para España. O sea, fue un fenómeno como cuando perdió las colonias de Cuba. Y bueno, y si se me va de las manos esto, ¿qué follón hay? Y claro, se encontró con una, digamos, mosca cojonera, que era Antonio Cubillo. Estamos lejos de la corona, abandonados, por así decirlo, de lo que era la formación. Y nuestro destino era la migración. Es decir, salir hacia América, a Uruguay, Argentina, a Cuba, a Venezuela, con los rudos conocimientos que se tenían. Es decir, que... Y por eso era quizás lo más seguro, ese resquemor que teníamos hacia el que venía de fuera. Evidentemente venía con más conocimiento, con una labia que sorprendía y que probablemente era el echado para adelante y era el godo. Entonces, ante el godo, ese furor, eso que teníamos bien arraigado en nuestras venas, el godo era el enemigo, es decir, y podía ser la persona más generosa del mundo, podía ser el que sufría, al igual que nosotros, un abandono en su tierra, pero que llegaba aquí y evidentemente la sociedad canaria estaba menos preparada que él, por muy poco preparado que viniera. Y yo creo que con ese espíritu de tratar de quitarte de arriba esa losa, la sociedad canaria en ese despertar después del franquismo encuentra en el guanche y encuentra en las reivindicaciones de abandono, de lejanía, encuentra una manera de escapar, de tratar de encontrar algo nuevo, de despertar, a lo mejor exacerbado. Por eso yo creo que fue fácil el que el lenguaje, el deseo de buscar en el guanche la solución al abandono secular tuviera rápidamente un eco mayoritario.
Hermano Juanche, no compres en los almacenes españoles, no bebas en los bares españoles, grita en todo momento que eres guanche y no español. Yo creo que Hermógenes, que estoy casi convencido, pero fíjate, cosas que nunca hablamos, Hermógenes se hace nacionalista y se hace independentista de modo espontáneo, por su pasión, por la historia y por los guanches. Eso le lleva a hacerse independentista. Él hace una lógica y dice, los guanches, Canarias, África, la independencia. Los españoles nos han conquistado. Pero Hermógenes no solo se hace independentista, se hace divulgador de la historia de Canarias, sobre todo de la historia más antigua, de los antepasados guanches. A esa divulgación contribuyó, sobre todo al principio, su enorme carisma, su don de gente, su simpatía. Para poder entender lo que hoy somos y sobre todo el tránsito histórico de las décadas de los años 70, 80, su figura es imprescindible. Es decir, no podemos entender la historia de Canarias de esas décadas tan importantes de la transición sin mencionarlo, de una o de otra manera. Son de esas personas que por su carácter, por su manera de ser, por su singularidad, irradian vida alrededor y sobre todo que se convierten en un referente, ¿no? En alguien que llegas a admirar por su altruismo, por su vehemencia, por su manera de afrontar los problemas de la vida, por la cercanía con la que él se presentaba a pecho descubierto, podemos decir, en épocas en las que no todo el mundo estaba dispuesto a hacerlo. Por eso yo creo que le admirábamos. Cuando te habla locuras cuerdas, pum, 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 y a veces te puede, incendia todo, y ves el fuego, el humo y te quedas mosqueado, pero cuando pasa el tiempo y las heridas se van curando, ya sé por qué le dio fuego, lo jodido. Él abre una vía que aquí, por las razones de ser colonia del Estado español, siempre ha estado machacado todo lo que enraizara. Era muy bueno orador, hacía poesía, y cuando hacía una poesía en público, emocionaba a la gente. Porque la decía de verdad, no porque fuera muy bueno comentando lo que lo era, sino porque lo decía con el corazón, y eso crea empatía, muchísima empatía. Y era un líder, probablemente más un líder con gente, con jóvenes que con mayores, ¿no? Porque yo creo que era muy niño en muchas ocasiones, cuando digo muy niño tenía la inquietud de los niños, ¿no? Que era un apasionado de su tierra, ¿no? Y que lo vivía y lo transmitía, ¿no? Hermógenes comenzó a dar charlas sobre los guanches y su historia por toda la isla. No se le ocurre sino la locura de ir por asociaciones de vecinos, dando charlas, conferencias. En esa época, eso era estar aquí, perseguido a tope, ¿no? Y él se atrevía con más gente y daba charlas y conferencias, hablando de los amasís, por primera vez, los bereberes, los amasís, que somos, ¿no? Y la gente aquí diciendo, ¿cómo? ¿Qué somos? De repente le pone un espejo, ¿no? Sí, somos. Charlas que siempre terminaban de la misma forma, recitando el poema Mi Patria, de Secundino Delgado. Yo que a mi patria venero, yo que venero su historia desde los cantos de Homero, antes que a España, prefiero de mis guanches en la memoria. Cuando me monto el paseo y sus campiñas contemplo, me parece que los veo y se aumenta en mí el deseo de imitar su digno ejemplo. Noble raza, si caíste ante tus conquistadores, ante la historia subiste, que hasta en la muerte supiste despreciar a los invasores. Hermógenes era una persona muy activa y, como hemos explicado, apasionado por estudiar y divulgar la historia indígena canaria. Este entusiasmo le llevó, por ejemplo, a poner en marcha las llamadas Olimpiadas Guanches, que se desarrollaron durante varios veranos en Playa Chica, en Santa Cruz de Tenerife. Allí lo conoció Javier González Ortiz cuando solo era un chiquillo, convirtiéndose en un discípulo de Nito, como él lo conoció.
Pues allí, en el seno de Playa Chica, de un edificio, yo creo que tiene como 100 apartamentos o algo así. Sobre todo yo los inicios los recuerdo ligados a lo que él montó, una cosa que se llamaba las Olimpiadas Guanche. Y eran unas actividades deportivas que hacían en verano, organizadas por él, con participación de otras personas, ¿no? Pero vamos, el líder de ese proceso era Nito, era el que organizaba esas Olimpiadas. Recuerdo que nos ponía a todos un nombre guanche para participar en esa Olimpiada, y había, pues yo qué sé, desde salto de longitud, había partidos de fútbol, de baloncesto no había, porque en esa época allí no había baloncesto, pero había partidos de fútbol, salto de longitud, carreras, lucha canaria, por supuesto, y alguna otra actividad más, ¿no? Y eso era todos los años. O sea, eso te dinamizaba muchísimo, porque había gente que incluso había veraneado años antes, ya no venía, pero se apuntaba en las Olimpiadas, por lo cual venía no solo a jugar el partido o solo a correr. Ya estoy hablando de... Ahora hay no sé cuánta gente puede haber, muy poca, ¿no? Pero en aquella época hablando de 70, 80, 90, 100 chicos, jóvenes, niños, niñas. En Canarias, aquellos agitados años 70, llenos de incertidumbre, se hicieron sentir con fuerza con episodios duros, intensos, que sacaron a la calle a la gente joven, estudiantes, obreros, con una contundencia que marcaría para siempre la memoria colectiva de las islas. En ese contexto de miedo, de pronto, para situarnos en los años más volcánicos, como te digo, más explosivos, antes incluso de que el Empayac, que es el movimiento de Antonio Cubillo, empezara a colocar petardos, que bueno, ahí había cierto malestar sin duda entre la gente de que pudiera haber daños, hubo grandes manifestaciones, no nos olvidemos, desconocidas en la historia de Canarias y que nunca más se han vuelto a repetir. Se produce el secuestro de Femelo Fuentes por el Rubio en Las Palmas, se produce en Tenerife la búsqueda del Rubio y entonces matan a Bartolomé García Lorenzo en Somosierra, en una acción policial llena también de ese asunto de confusión y miedo al que me estoy refiriendo. Entran en una casa y antes de que abra la puerta le disparan. No se recordaba una cosa tan salvaje, por el miedo a que el Rubio se escapara y matan al chico aquel que no tiene nada que ver con el Rubio. Ese asunto de Bartolomé provoca una de las manifestaciones más grandes que se recuerda, espontánea, de carácter insurgente, con quemas de contenedores, con enfrentamientos con la policía, una auténtica guerrilla urbana, y las manifestaciones por Bartolomé García Lorenzo, que tenía que ver con el tema de la efervescencia cubillista, porque Bartolomé García Lorenzo al parecer pertenecía al Empayac, al movimiento de Cubillo, con lo cual la gente ya unió, han matado a un patriota, han matado a un revolucionario, han matado, y Cubillo desde Argel, pues efectivamente incendió aquello también, ¿no? Hubo otra posterior al año siguiente, en el año 77, con el estudiante Javier Fernández Quesada en la universidad. Él estaba detrás de la puerta de la fachada, se asomó a las escalinatas, un guardia civil o un policía nacional, nunca quedó claro, puesto que eso quedó de alguna manera tapado, pero un miembro de las fuerzas del orden está allí y en uno de los disparos mata al chico este. Lo auxiliaron, lo trataron, murió en el acto. A todos los lugares de la administración Goda se debe llamar por teléfono a partir de ahora diciendo: fuera los godos colonialistas, lárguense de aquí, queremos la independencia. Estamos hablando ya de manifestaciones en la calle donde estaba el tema del antifranquismo, porque había huelgas generales por Franco, para el cambio de régimen, y el nacionalismo, el independentismo, ¿no? Porque en el caso de Bartolomé salpicaba a los independentistas y las huelgas generales de los sectores sindicales más beligerantes, lo que estábamos todos, en definitiva, todos los sectores profesionales, provocando la caída de la dictadura. El objetivo de esta organización política y militar era la independencia de Canarias del Estado español y la creación de una república independiente. Hermógenes se vio enseguida atraído por este discurso que concordaba con la causa que defendía. Él estaba militando en el Empayac y era un camarada. Cuando se habla de camarada, no estamos hablando de un amigo. Cuando tú tienes un amigo, igual haces muchos sacrificios por el amigo. Y es muy válido, pues tu amigo y tú lo quieres. Cuando hablas de camarada es que tú puedes hacer esos sacrificios y más, e incluso dar tu vida por alguien que no conoces, que sabes que es un compañero, que está ahí. ¿Entiendes? Ese era Upalupa.
Luego, la solidaridad. No solo en todo el más amplio sentido de la palabra, Upalupa era una persona de lo más solidario. Yo el papel de Upalupa exacto no lo sé. Sé lo que se dice, que Upalupa participaba, era de la parte de la rama cultural, pero la fina raya, la fina línea que separaba lo cultural a lo demás, esa no la sé. El que conoció a Upalupa y lo trató, vería que ahí había muy fina raya. Él, todo lo que trabajó para la política, no era porque estoy haciendo solo cultura, que le puede ser muchísimos arqueólogos, historiadores, sin color político. Él lo hacía con color político como señas de identidad para un pueblo, para que empezara esa lucha o continuara la lucha, de sentirse orgulloso de quién era. Esa era su misión principal. La década de los 70 va tocando su fin, son años de plena efervescencia donde Canarias empieza a tomar conciencia de su identidad, de su pasado, de sus raíces. A ello contribuyen libros como Natura y Cultura, de Pedro Hernández, publicado por primera vez en 1977. Un año después de esta publicación, en 1978, el ascenso del Mepayac llega a su punto álgido, un hito que también marcará su caída. La Organización por la Unidad Africana, la OUA, pretende proponer ese mismo año, en las siguientes cumbres de jefes de Estado, reconocer el derecho a la independencia de Canarias, lo que por último llevaría a instar al Comité de Descolonización de las Naciones Unidas a abordar el caso canario. Cuando hay una efervescencia de todos los pueblos del mundo, la mayoría de los países africanos estaban consiguiendo la independencia, la mayoría por la fuerza, y Canarias, en ese momento de transición que fue cogiendo conciencia política, que obras como también el Natura y Cultura de Islas Canarias, ibas cogiendo conciencia política, conciencia de clase, y al mismo tiempo ibas teniendo un despertar de tu conciencia, de pueblo colonizado, de pueblo que te quieren robar la identidad. Cubillo fue creciendo tanto, empezó una bola a crecer. Me acuerdo que iban dirigentes de la oposición española a Argelia, incluso creo que Felipe González llegó ahí personalmente con una delegación socialista, con gente muy conocida, a pedirle que le cerraran la emisora a Cubillo, que le estaba creando un problema. Boumediene, que era muy amigo de Cubillo, pero que tenía algunos problemas dentro del FLN, en el gobierno, Boumediene era el presidente Wari Boumediene en Argelia, le dijo a Cubillo, según nos contó luego Cubillo a nosotros, dice, se está empezando a fastidiar la cosa, porque tengo presiones, Argelia dependía de España en algunas cosas y tal, y me están presionando, la condición sine qua non siempre de España es que te cerremos la emisora. Yo voy a seguir toreando esto. Efectivamente, Boumediene le fue leal a Cubillo y mantuvo la emisora hasta el 78. Y entonces en España veían que no había manera de parar a Cubillo. Y además Cubillo, que iba cada vez apretando más el acelerador, resulta que el tío coge y lo consigue. Creo que la famosa reunión que hubo en Trípoli, que era una reunión de la OUA, que era un organismo que aquí, vamos, nos aprendimos de memoria ese organismo porque todo el mundo hablaba de la OUA, la Organización para la Unidad Africana. Apoyan a Cubillo. Le dicen en Trípoli, el Comité de Liberación de este organismo de la OUA, le dice, mire, usted tiene razón, Canarias es una colonia y España es un país colonizador. Esto hay que llevarlo a las Naciones Unidas y que se descolonice. Entonces, claro, Marcelino Oreja consideró que 1978 era el año clave. O paraban el asunto de que la OUA decidiera en una asamblea general pedirle a Naciones Unidas la descolonización de Canarias, pues España tenía un problema internacional de mucho cuidado. Marcelino Oreja Aguirre era entonces ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Adolfo Suárez durante la transición. Efectivamente, parecía que las acciones diplomáticas de Cubillo, de Targel y las actividades de la militancia en el interior de Canarias se le estaban yendo de las manos al gobierno español, que decide tomar cartas en el asunto.
Tenía que acabar cuanto antes con el M-Payac y con la vida de Antonio Cubillo. Entonces le organizan un atentado a Cubillo, que se ha declarado históricamente como un atentado de Estado. Y organizaron un atentado para matarlo en Argel en el año 78, en abril. Yo nunca me olvidaré porque era una fecha muy clave. En abril. Entonces, intentan matar a Cubillo en Argel, escapa milagrosamente, porque él siempre tuvo mucha baraca en la vida. O sea, fíjate que le habían apuñalado por la espalda, por el abdomen, y le iban a cortar el cuello, para que pareciera un atentado árabe. Y un vecino de Cubillo, como dice él, y se le gordo no sé qué, que era un señor alto y tal, y digo, ¿qué pasa ahí? Y los tipos huyeron. Él logró salvarse, lo llevaron porque había un partido de fútbol en Argel, estaban las calles vacías, lo llevaron rápido al hospital, ni se desmayó, dice, estuvo consciente todo el tiempo. Su amigo Boumediene movió para coger los pasaportes de todos los españoles y él dijo, fueron estos dos, fíjate tú cómo estaba el tío, recién tal, fueron estos dos, los dos chicos que lo habían querido matar, los detuvieron y tal. Y en Canarias se organiza una gran redada, paralelamente, en el mes de abril. O sea, intentaban matar a Cubillo, realizaron una redada muy gorda en abril, y ahí cae Hermógenes. Cae Hermógenes y caen pues, decenas de gente más, que ya te digo, que podían ser o no del M-Payac. Podían ser o no, porque nadie sabía quiénes eran del M-Payac, si no había un registro de militantes que yo sepa. Estaba haciendo un daño al colonialismo, ya había empezado una lucha armada, y no estoy hablando una propaganda armada que sí, pero después se pasa a una fase de lucha armada y hay una serie de compañeros que se piensan que son del M-Payac activos y que están en esa independencia de Canarias no se podía permitir. Miércoles 12 de abril de 1978, página 32 del Eco de Canarias. Importante comando del M-Payac desarticulado en Tenerife. Detenidas 17 personas, entre ellas una en Las Palmas. También fue intervenido numeroso material. La redada tuvo lugar el 6 de abril de 1978, un día después del intento de asesinato de Cubillo, aunque los días posteriores se van a realizar más detenciones. Entre los detenidos estaba Hermógenes Afonso de la Cruz, entonces de 32 años, a quien el periódico identifica como jefe de propaganda y de la rama cultural del movimiento. Hermógenes pasará 2 meses en prisión, lo pasará mal allí. Todos sus compañeros lo harán, pero de esta estancia entre rejas saldrá cambiado. Hermógenes saldrá de la cárcel más combativo que nunca. Upalupa está a punto de nacer. Un podcast producido por la Fundación Canareta Maimos con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria. Dirección, guión y narración, Paola Linares. Idea y producción, Ruiman Afonso. Diseño sonoro y edición técnica, Fernando González. Mercedes Martín y Jorge Quintana han puesto voz a los textos literarios y de archivo. Leandro González como Upalupa en la recitación del poema Mi Patria, de Secundino Delgado. Sintonía Upalupa, hijo de Majek, de Aníbal y La Jalada. Música, toques y voces, Aníbal García Llarena. Composición, producción y voces, Belén Álvarez Doreste, La Jalada. Agigide, Aníbal y La Jalada. Hans Coello, Eva Rivero y Yurena Cruz. Silbo, Hans Coello. Raúl Vega en la voz del título y los créditos.